Siempre es muy grato regresar a casa, el tener este recibimiento. Quiero agradecer de manera muy especial a Paco, ¿sí? Paco, que además de ser un gran amigo, pues fue mi profesor en licenciatura y por supuesto en los estudios de posgrado. Gracias, Paco, por esta invitación. De verdad es muy gratificante regresar a casa. Pues bien, chicos, el día que tuve contacto con Paco fue curioso porque entre que determinábamos el tema que íbamos a plantear en esta charla con ustedes, pues teníamos un poquito de inquietud. Decíamos, bueno, vamos a ponerle título, ¿sí? Finalmente se determinó hablar acerca del rol de la mujer en el ámbito de la educación, ¿sí? Yo quisiera platicarles un poco de cuál es la función que una servidora ha desempeñado y de los retos que ha asumido. Hace aproximadamente 13 años egresé yo de esta institución. Hace ya algunos ayeres. El compartir las experiencias dentro del aula con los compañeros, con profesores como Lupita Trejo, Jorge, como Pepe Martínez, pues nos brindaban los conocimientos necesarios y las herramientas básicas para enfrentarnos a lo que es el campo laboral, ¿sí? Las experiencias que vivíamos en clase, pues ¿qué les puedo decir? Ustedes las están experimentando en este momento, no se compara con lo que sucede fuera de lo que es el entorno educativo, ¿sí? Después de 4 años, después de 4 años de estudio, después de 4 años de consolidar lo que fue mi formación profesional, de consolidar mi proceso de madurez y de consolidar mi proyecto individual, pues vino la parte preocupante, ¿sí? El integrarme a lo que era el mundo laboral, ¿sí? En 2003 me enlisté a la lista de las personas desempleadas. Empecé con la preocupación, con la incertidumbre de decir, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Dónde me voy a integrar? ¿Sí? Mis condiciones en ese momento pues no eran a lo mejor las de todo estudiante. En ese momento una servidora, además de ser egresada y sin trabajo, tenía la responsabilidad de ser madre, de ser esposa y además tenía la responsabilidad de estructurar mi proyecto de vida personal enfocado a lo que es el ámbito de trabajo. Condiciones que si bien no favorecen tanto en la búsqueda de empleo, porque las empresas se ponen un tanto exigentes para con los parámetros que buscan en nosotros como comunicadores. La búsqueda no fue sencilla, ¿sí? Me voy a levantar, me voy a poner de pie. La búsqueda no fue sencilla, fue un periodo muy estresante el integrarme al ámbito laboral. De entrada porque llegas a las empresas y te topas con, ¿tienes experiencia? ¿Cuántos años llevas trabajando en medios de comunicación? Te piden que tengas disponibilidad de tiempo. Aunado a ello, también te piden, ¿sí?, que seas flexible en cuanto al pago. Definitivamente las condiciones que los medios de comunicación a mí me ofrecían en ese momento no eran compatibles con mi proyecto individual, con mis intereses personales y sobre todo con mis intereses familiares. Ante ese entorno y ante esa situación me vi en la necesidad de empezar a buscar otros panoramas, de empezar a buscar otras alternativas para integrarme de manera activa a lo que era mi entorno social, ¿sí? Después de varias búsquedas, después de tocar varias puertas en medios de comunicación, pues de plano desistí. De plano desistí y sí les puedo compartir que fue un periodo de depresión. De depresión porque tienes un compromiso. De depresión porque estás ansioso de ejercer para lo que te preparaste, ¿sí? Sin embargo, ahí vino la intervención de uno de los agentes más importantes en mi vida, que es mi familia. Mi familia me empezó a decir, ¿sabes qué? Pues no te desesperes. ¿Por qué no buscas otras alternativas? ¿Por qué no buscas otras opciones? Si bien, pese a que mi familia fue uno de los pilares en mi formación, en cuestión de que siempre me inculcaron luchar por mis sueños, luchar por mis intereses, previo a que yo me integrara a la licenciatura en comunicación, también fue uno de los obstáculos, porque mi familia no estaba totalmente de acuerdo en que yo estudiara esta licenciatura.
¿sí? Me decían, y a lo mejor muchos de ustedes se toparon al momento de decidir estudiar comunicación con el comentario de, te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo. En ese momento, a mi mente llegaban esos comentarios, y es que no es posible. O sea, ¿cómo no voy a encontrar trabajo? Tengo que demostrarles que sí puedo y que pese a las circunstancias y a las condiciones de mi entorno, voy a alcanzar el éxito dentro de mi profesión. En ese momento decidí empezar a tocar puertas, pero ya en el ámbito educativo. Una de las ventajas que considero tiene nuestra licenciatura es que nos ofrece una amplia gama de oportunidades laborales. Es una licenciatura muy versátil, que no solamente se enfoca al trabajo en medios de comunicación, es una licenciatura que nos permite trabajar en diferentes ámbitos. En ese momento, pues yo volteé a ver el ámbito de la educación. Para ser sincera, en ese momento yo me sentía frustrada. Yo decía, ¿cómo yo, estudiando comunicación, voy a terminar dando clase? No era uno de mis objetivos primordiales. Sin embargo, no me cerré a la opción y decidí ir a tocar puertas. Tras una búsqueda, tras la decisión de tomar mi currículum, que no era muy vasto, que no era muy amplio en ese tiempo, me di a la tarea de acercarme a diferentes instituciones educativas para solicitar pues, la oportunidad de impartir clases. A los 15 días, curiosamente, me llaman de una de las escuelas a las que fui a pedir trabajo. Me dicen, ¿sabes qué, Mayra? Fuiste aceptada, cubres con las características y los requisitos y bueno, las materias que puedes impartir son afines a tu formación, afines a lo que es la comunicación. No puedo negar que me dio gusto, la verdad es que sí me entusiasmó, me llenó de mucha emoción el asumir ese nuevo proyecto. Sin embargo, no me llenaba en su totalidad. Pese a eso, pues me preparé para mi primer día de clases. Me tocó enfrentarme a un grupo de jóvenes de preparatoria. ¿Sí? Un grupo de jóvenes muy exigente y con características pues del bachillerato histórico social, así que ya se imaginarán cómo eran, muy inquietos, ¿sí? Después de una semana de impartir clases, pues mi perspectiva cambió totalmente. Me di cuenta de que la educación es una profesión, o la docencia se convierte en una profesión muy noble, una profesión en la que tú puedes cambiar no solamente la visión de un estudiante, puedes cambiar su visión de la vida y puedes cambiar a partir de contribuir a tu entorno con personas que traigan una formación sólida. Así fue como yo me integré al ámbito de la educación. ¿Me apoyan con la siguiente, chicos, por favor? Hoy no les vengo a hablar acerca del rol de la mujer a lo largo de la historia en el ámbito de la educación. Por ahí me di a la tarea de analizar algunos de los videos de algunos de mis excompañeros, algunos colegas, que hablaban también acerca del rol y de la importancia de la mujer en el entorno. Me di cuenta que ya muchos de ellos les habían compartido los procesos y las etapas, así como los momentos que ha tenido que enfrentar la mujer para integrarse al ámbito laboral, para pelear por sus derechos. Al ver que ya eran muchas las charlas afines a lo que es el rol de la mujer, determiné hablarles más acerca de mi experiencia profesional, de lo que implica buscar trabajo bajo las circunstancias que ya les comenté. Hoy les quiero compartir cómo fue que una servidora se fue integrando al ámbito de la educación. Bueno, el mercado laboral en el ámbito educativo, ¿sí? En Michoacán tenemos pues la problemática de que la educación está muy viciada. Son pocas las oportunidades que tenemos en cuestión de integrarnos a las escuelas como tal, ¿sí? Sin embargo, tenemos la alternativa también de las instituciones educativas privadas, ¿sí? Formar parte de los equipos de trabajo de una institución pública pues es todo un proceso, ¿sí? Tenemos que vivir ciertas experiencias e involucrarnos en ciertos ambientes, cosa diferente a lo que nos ofrece la educación privada. Creo que es un ambiente muy noble y digno de reconocer la labor que hacen las instituciones educativas en el ámbito privado para nosotros como profesionistas al abrirnos y generar esas oportunidades de empleo, ¿sí? Como ya les decía, yo en ese momento sentía pues, que la profecía se iba a cumplir. Yo dije, la profecía de mis padres se está haciendo realidad
y de verdad me voy a morir de hambre, ¿sí? Cuando yo inicié en la docencia, les comparto, sí lo creí, y de verdad dije, sí va a ser cierto. Cuando llegué a la primera institución me dicen, ¿sabes qué, Mayra? Pues sí, ya te aceptamos, pero vas a tener 2 horas clase a la semana. ¿Lo aceptas o lo dejas? De manera inmediata yo empecé a hacer un balance, porque es bueno entre gasolina, entre lo que implica trasladarme de mi casa a la institución, pues se me va a ir el sueldo de esas 2 horas clase a la semana. ¿Sí? La verdad, sí lo pensaba y dije, no voy a tomar, no voy a aceptar y no voy a firmar contrato por 2 horas clase. Peor aún, una clase era el lunes y otra clase era el viernes. ¿Sí? Entonces, si sacas cuentas, pues realmente no es redituable. Sin embargo, tomé la decisión de aventurarme. Y yo creo que fue la decisión que cambió todo el panorama y que cambió todo mi contexto laboral y profesional. El hecho de arriesgarme y tomar esa decisión fue la oportunidad de integrarme al ámbito laboral en el que actualmente estoy. Sí lo pensé muchas veces. La primera materia que impartí fue la materia de comunicación educativa y eso fue algo que me motivó, porque si dije, caray, comunicación en la educación, pues ¿hacia dónde va el enfoque? Si dije, bueno, finalmente hay una relación. Ahí fue cuando me di cuenta que la comunicación y educación, que entre estas 2 disciplinas y entre estos 2 ámbitos hay una línea muy delgada que las separa. O sea, al ser docente no dejas de ser comunicador y al contrario, asumes otros compromisos, ¿sí? Y al igual que los compromisos que adoptas en un medio de comunicar, informar, educar y entretener, lo mismo sucede en el aula. El mismo compromiso asumes con tus alumnos. Tienes que apegarte a esos 4 puntos que son básicos en el ámbito en el que nos desempeñamos. Un maestro debe de tener la capacidad de comunicar y de informar contenidos, pero contenidos sustentados en teorías comprobadas, ¿sí? Tenemos el compromiso también de entretener. Entretener no en el sentido de que vas a ser un bufón en el aula, en el sentido no de que te la vas a pasar contando chistes a tus alumnos. Entretener me refiero más al ámbito de hacer dinámicas tus clases. ¿Sí? Esa es parte de nuestras funciones y es parte del objetivo de comunicación que nosotros debemos establecer dentro del salón de clase. ¿Sí? El otro de los objetivos, pues bueno, es, además de informar, de entretener, pues está la función de educar. Finalmente, cuando estás frente a un auditorio, finalmente cuando estás frente a un grupo de alumnos, tu compromiso es es educar. Es transmitir conocimientos y cambiar la visión que tienen los jóvenes acerca de alguna realidad. ¿Sí? ¿Me apoyan con la siguiente, chicos, por favor? Fue aquí entonces cuando yo me incliné al ámbito de la comunicación más en las empresas y la comunicación apegada a lo que es la investigación y la docencia. ¿Sí? En ese entonces, mi actual jefe estaba participando en una campaña política de manera externa. Se retiró de la institución educativa para integrarse, enlistarse a una campaña electoral. Cuando llego yo a Montrer y acepto las clases, me dice, Mayra, ¿te integras? Yo le digo que sí. Sobre la marcha me dice un día, oye Mayra, tengo un evento, ¿me apoyas como maestra de ceremonias? La verdad lo pensaba porque no había tenido yo esa experiencia. Bueno, sí la había tenido aquí en la universidad, la había tenido como algunos de ustedes dando mi servicio interno o como becaria y me tocaba asistir a las graduaciones, pero yo no me esperaba que ese día el evento era un evento masivo, era un evento para 3,000 personas. Entonces se me ocurre, yo le digo, ¿sabe qué? Sí, déjeme, le busco a alguien que le apoye, con el evento, alguno de mis compañeros que ya está en medios. Me fui a mi casa, estando en mi casa, la verdad que lo reflexioné, dije, bueno, ¿y por qué no me aventuro? ¿Por qué no tomo la decisión, ¿sí? Y asumo nuevamente el riesgo de decir, va, lo hago? Le llamé por teléfono, le digo, ¿sabe qué? Sí acepto. Quiero conducir ese evento. A partir de ese evento y de mi participación en el mismo, fue que se abrió la oportunidad de integrarme, ya no como docente en lo que es mi actual trabajo. A partir de ahí ya me consideraron para llevar, la batuta de lo que es la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿valió la pena asumir el riesgo? Sí la valió.
Entonces, no teman, chicos. Cuando las oportunidades se presentan, aprovéchenlas y no las dejen ir, porque no sabemos en qué otro momento vuelvan a llegar, ¿sí? La primera recomendación dentro de esta charla es asumir riesgos. No se detengan, ¿sí? Bien dicen, el que no asume riesgos se queda nada más de espectador y no sabe, se va a quedar siempre quejándose de y va a estar con la incertidumbre de qué pudo haber pasado, ¿sí? ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva? Pues bien, les comentaba yo, así fue, este era el panorama de los medios, esa era mi situación actual y entonces yo determiné buscar otras alternativas, ¿sí? En ese momento ya decidí yo dejar los medios a un lado, no porque no me gusten, aclaro, me apasiona la radio, me apasionan los medios de comunicación y dentro de mi proyecto de vida y de mi proyecto profesional está integrarme próximamente a un programa televisivo. Entonces yo espero que no pase el tiempo, no lo descarto. Afortunadamente las condiciones ahorita ya son diferentes, pero sí quiero decirles que mi pasión en ese momento y mi entrega está hacia el ámbito educativo. ¿Fue casualidad o causalidad? Muchas veces me lo he preguntado. ¿El llegar yo a una institución educativa fue causa? ¿Fue casual? ¿Qué sucedió? Yo les diría que fue más causalidad. Fue causalidad por las condiciones que yo enfrentaba en ese momento, ¿sí? No puedo decir que fue casual, porque finalmente lo planeé. Finalmente hubo una estrategia, ¿sí?, que se siguió para llegar a alcanzar un objetivo, ¿sí? Hubo causas de peso suficiente para integrarme a ese entorno, ¿sí? ¿Apoyan, por favor? Hoy en día, pues, quisiera compartirles que ya llevo 10 años en la docencia. Hace apenas unos ayeres que egresé y bueno, sí quisiera decirles, me siento orgullosa, estuve sacando cuentas justamente para la presentación. Dije, caray, ya 10 años. Y la verdad es que ha sido 10 años de muchas experiencias, ¿sí? Cuando uno asume el riesgo y cuando uno asume el compromiso, sobre todo, de ser docente, estás asumiendo en consecuencia un compromiso social muy importante, ¿sí? Porque estás trabajando con seres humanos. En una ocasión me decía uno de mis compañeros médicos, me dice, no, es que la licenciatura o la profesión más bien que tiene mayor responsabilidad es la medicina, porque trabajas con vidas. No lo discutí, sin embargo, sí le dije, no es cierto. También el comunicólogo y en particular la docencia tiene un alto grado de responsabilidad social, porque estás formando a las personas que constituyen, ¿sí?, a una sociedad. Entonces debemos de asumir ese compromiso. Cuando nosotros como docentes estamos frente al aula, ¿sí?, somos no nada más el docente. Nosotros nos convertimos en un arquetipo para ustedes. Nuestra función no es nada más enseñar. Sí, sería muy cómodo y a lo mejor sería mucho menos desgastante para cualquier persona decir, llego al aula, transmito el conocimiento y me voy. Sería mucho más sencillo, pero no se trata de eso. Se trata de actuar con profesionalismo. Aquellas personas que estamos frente a un aula no solamente enseñamos, sino también representamos un ejemplo para nuestros alumnos, un ejemplo en la cuestión de valores, de principios, de formas de actuar, ¿sí? En eso nos convertimos. Nuestra función como docente no se limita nada más a educar, va más allá de esta definición que maneja la Real Academia. ¿Sí? ¿Me apoyan, por favor, chicos? ¿Qué implica la labor docente? De entrada, personas con valores y conocimientos sólidos. Si queremos ser docente, debemos de estar, conscientes de la responsabilidad que tenemos para transmitir conocimientos. Y cuando vamos a desarrollar un tema frente a un grupo de alumnos, debemos darnos a la tarea de investigar. No podemos llegar nada más a improvisar. De hecho, ustedes son muy hábiles. Ustedes se dan cuenta cuando el maestro improvisa. Se dan cuenta cuando el maestro llega y no trae preparada la clase, ¿sí? Entonces, como docente, nosotros debemos darnos a la tarea de llevar conocimiento al aula, de transmitir conocimientos a nuestros alumnos. Pero también debemos darnos a la tarea de transmitir valores, muchachos. Valores como la puntualidad, valores como la responsabilidad, ¿sí? No se limita nada más al conocimiento, no se limita nada más a darles a conocer la nueva teoría de la comunicación o la nueva teoría de la comunicación organizacional. Nuestra función va más allá de eso.
Se requiere profesionistas con amor a la profesión, ¿sí? Ojo, quise manejar e incluir el término profesionistas, porque a veces creemos que el docente es aquel que estudió en una escuela normal. Pero déjenme decirles que docentes también hay con profesión en Derecho, en Ciencias de la Comunicación, ¿sí? Hay arquitectos que son docentes, ¿sí? Hay contadores que son docentes, hay psicólogos que son docentes. Entonces, manejé este término de profesionistas con amor a la profesión. No ver a la docencia como el barco que me va a salvar y que me va a mantener en lo que encuentro algo mejor. Sería el peor error que podemos manejar o la peor percepción que podemos tener de la docencia, ¿sí? Aquellas personas que deciden integrarse al ámbito docente es porque realmente aman la profesión, ¿sí? Otro punto es la madurez intelectual y emocional. ¿Por qué madurez intelectual y emocional? Porque como docentes debemos ser capaces de trabajar diferentes situaciones. No debemos perder el control. Así llegue el alumno, ¿sí? Llegue el alumno y nos ponga 1000 pretextos y llegue llorando con nosotros y es que me pasó tal desgracia. Debemos de tener nosotros la capacidad de manejar nuestras emociones, de ser objetivos, ¿sí? Para poder actuar de forma correcta, ¿sí? Se requiere también en este ámbito de personas empáticas en cuestión de ponernos en el lugar de los alumnos, ¿sí? No olvidar que también pasamos por esa etapa, no olvidar que la formación es todo un proceso, que para algunos será más sencillo, pero para otros implicará a lo mejor un mayor grado de complejidad. Como docentes debemos ser empáticos con todos y cada uno de los alumnos que integran nuestros grupos. Debemos de conocer, debemos de saber cuáles son las emociones que los invaden y cuáles son también los objetivos que persiguen. Yo creo que eso es muy importante. Cuando llegamos a un aula, conocer los objetivos y las expectativas de nuestros alumnos se vuelve fundamental. Y por último, se requiere honestidad para reconocer deficiencias y fortalezas. Como docentes no sabemos todo, muchachos. Como docentes también tenemos deficiencias. Como docentes también se vale decir, eso no lo sé. ¿Sabes qué? Dame la oportunidad de investigarlo y mañana lo debatimos. A veces se cree que el docente debe saberlo todo, ¿sí? Pero también somos humanos y en la actualidad el conocimiento, la generación del conocimiento rebasa muchas veces nuestra capacidad de procesar la información. Entonces se vale ser honesto como docente, ¿sí? Estos son los aspectos que implica una labor docente o los aspectos que implica estar frente a un grupo de alumnos. Siguiente, chicos. La mujer en la educación. Me gustaría compartir algunos datos del INEGI, sobre todo porque me interesa que conozcan cuál es el panorama actual del rol de la mujer dentro del ámbito educativo. Actualmente existe 1.6 millones de personas ejerciendo la docencia. De ese 1.6 millones, el 62% son mujeres, ¿sí? Ojo, son mujeres. El 38% son varones. Estamos hablando de una profesión, ¿sí? De una profesión que hasta cierto punto está controlada o que está más influida por las mujeres. Pero ojo con esta parte. El 68% en la educación básica, el 68% son mujeres y el 32% son hombres. Aquí tenemos una diferencia muy marcada, ¿sí? En su mayoría las mujeres se concentran más a trabajar en educación básica. En educación media superior, lo que es preparatoria, tenemos un equilibrio entre los datos. Son 48% mujeres y 52% hombres. La diferencia entre estos datos es mínima, ¿sí? Pero si nos vamos a lo que es nivel superior, los datos ya no son tan favorecedores para nosotras como mujeres. 44% son mujeres y 52% son varones, ¿sí? Ojo con estos datos, ¿sí? Oportunidad tenemos, Oportunidad tenemos de incursionar tanto hombres como mujeres en cualquiera de estos niveles educativos, ¿sí? ¿Me apoyan, chicos? En otros datos, y esta es una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de Castilla en España, se realizó una investigación acerca del rol de la mujer en la educación. Esta investigación también arroja datos bien interesantes, ¿sí? Entre ellos, pues bueno, se hace una clasificación o tipificación del rol de la mujer. Se dice que la mujer en el ámbito educativo
puede desempeñar 3 roles, lo que es el rol de alumno, el rol de docente y el rol de personal directivo y o administrativo, ¿sí? Bueno, afortunadamente yo creo que no he terminado, pero ahorita ya cubrí con mi rol como alumna. Próximamente a lo mejor me integraré a otros estudios, pero ya pasé, podría decirles que ya pasé por ese rol, ¿sí? En este momento me estoy desempeñando como docente. De acuerdo a este estudio, si me apoyan chicos, de acuerdo a este estudio, ¿sí? Vamos a ver que como alumno los datos son bien interesantes también. En España, ¿sí? Como alumnos se matriculan más mujeres, ¿sí? Pero egresan más varones de las instituciones educativas en nivel básico. En doctorado las cifras de egresados son similares entre hombres y mujeres, pese a que el nivel básico egresa mayor número de varones, en doctorado los datos, los resultados o los números son muy similares. Ojo, eso es como alumno, como docente. Los niveles básicos están cubiertos, ¿sí? Por maestras en más de un 73%. Maestras, niveles básicos, mujeres nuevamente. En nivel superior se tiene un 37% de maestras. Nuevamente vemos que hay una coincidencia. En nivel superior es menor el número de mujeres que participan en el ámbito educativo, ¿sí? En puestos administrativos, ese dato es curioso, ¿sí? Porque en puestos administrativos, ¿sí?, los casos de mujeres son mínimos. Estoy hablando de instituciones educativas. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si me apoyan con la siguiente diapositiva, chicos, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Se está generando lo que es una ley del embudo, así lo manejan en estos estudios, ¿sí? Mujeres en la docencia, ley del embudo. ¿Qué se tiene? Se tiene un gran número de mujeres que ejercen la docencia, ¿sí? Pero se hace muy estrecho el paso de la docencia a puestos administrativos. Ojo con esa parte, ¿sí? Podemos decir entonces que como docente hay mucha apertura, pero ¿qué sucede con los niveles, con los puestos administrativos? ¿Sí? Sin embargo, muchas instituciones comienzan a equilibrar sus estructuras organizacionales, tomando a consideración, entre muchos otros factores, la equidad de género. Eso nos va a favorecer mucho a nosotras como mujeres en el ámbito de la educación, ¿sí? ¿Me apoyan con la siguiente, por favor, muchachos? ¿Sí? Bueno, aquí la responsabilidad administrativa empieza a cargarse ya en varias instituciones. Afortunadamente, ustedes están estudiando y una servidora es egresada de una institución que ha dado o ha buscado un equilibrio entre contratar varones y hombres en sus diferentes áreas de trabajo. Si ustedes hacen un análisis de la estructura organizacional de la UBAC, van a encontrar un equilibrio entre el personal femenino y masculino, ¿sí? Entonces, eso es una fortuna para todos los que estamos aquí. Saber que estamos en una institución educativa inclusiva, ¿sí? Yo me siento doblemente afortunada, ¿sí? Porque estoy laborando en una institución en donde el 90% del personal son mujeres, ¿sí? Y la mayoría de los puestos administrativos recaen sobre mujeres. La mayoría de las direcciones de las diferentes licenciaturas que constituyen la oferta educativa de la institución en la que laboro recae sobre mujeres, ¿sí? ¿Me apoyan con la siguiente? Bueno, de docente a director. Ahorita una servidora está viviendo esa etapa y la verdad es que es muy gratificante, aunque las responsabilidades se vuelven mayúsculas, aumentan, ¿sí? Docente en diversas licenciaturas impartiendo asignaturas de comunicación o afines a lo que es comunicación, ¿sí? Como docente ya hablábamos de la responsabilidad, ya veíamos qué se requiere para ser docente, ¿sí? Como administrativo, en este ámbito administrativo una servidora tuvo la fortuna y la suerte de que, bueno, de trabajar mucho y de dar resultados para la organización y que se me promoviera como directora de la Escuela de Arte y Comunicación. Cuando tú estás a cargo de una dirección, asumes diferentes compromisos, entre ellos la contratación de tu personal docente. Y ahí tienes que buscar justamente ese equilibrio en dar oportunidades, ¿sí?, tanto a hombres como a varones, ¿sí? Asumes también la responsabilidad de llevar el control
de tu equipo de trabajo, pero también el control de tu equipo de alumnos que constituyen tu matrícula, ¿sí?, como institución. O sea, la responsabilidad aumenta. Y a eso le sumamos los procesos administrativos que debemos desarrollar, ¿sí? Dentro de la institución en la que actualmente laboro, además de llevar lo que es la Escuela de Arte y Comunicación, me toca participar en el ámbito de comunicación e imagen institucional, algo que en lo particular me encanta, ¿sí?, porque ya va mucho más apegado, no que la educación no lo sea o no que la docencia no lo sea, pero ya es algo mucho más apegado a lo que buscamos como comunicadores. El generar, transmitir mensajes que lleven una carga o que tengan bien definido un objetivo comunicativo, ¿sí? Entonces, actualmente una servidora trabaja y contribuye en estas dos áreas de trabajo. Quiero decirles hasta aquí que ha implicado mucho el tomar riesgos, ha implicado mucho el trabajar con responsabilidad y ha implicado mucho también el innovar, ¿sí? Para poder nosotros trascender y poder pasar ese embudo en donde se concentra o se generan pocas oportunidades o bien oportunidades muy encasilladas para las mujeres, vaya, yo tuve aquí la oportunidad de poder filtrarme por ese embudo. Y yo estoy segura que con trabajo, con constancia, con responsabilidad y con creatividad, cualquiera de ustedes lo puede hacer, sin importar si son hombres o varones, o mujeres, ¿sí? Siguiente, por favor. Han sido diferentes los agentes y eso es algo que quiero yo contribuir en esta charla. ¿Cuáles son los agentes que nos ayudan a alcanzar o acercarnos, aproximarnos a lo que es el éxito profesional? Si bien sí se influye, vaya, tu constancia, tu responsabilidad, pero yo quisiera enfocarme y cerrar esta charla con los agentes que realmente contribuyen para que nosotros seamos profesionistas de calidad. De entrada, pues yo estoy aquí manejando lo que es la familia. Finalmente, la familia o el primer proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos es en el ámbito familiar. La familia es la que nos nutre de los principios, de los valores que nos van a formar y a consolidar como individuos. Para mí, mi familia ha sido un pilar fundamental en mi crecimiento y en mi desarrollo profesional, puesto que aquí me enseñaron los principios sólidos como la responsabilidad, la persistencia, el amor al trabajo y el compromiso, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo agradezco a este agente que contribuyó a mi formación profesional. El siguiente agente que influye es la institución que te forma. En este caso, yo sí les decía, estoy yo muy orgullosa de ser egresada de la Universidad Vasco de Quiroga, porque fue la institución que me dotó de los valores y me dotó de los conocimientos necesarios para integrarme con éxito al mercado laboral, ¿sí? Me dio conocimiento teórico práctico, pero también me dio profesores capacitados, profesores que además, ¿sí?, de transmitir conocimiento teórico, me nutrieron también con experiencias, ¿sí? Y bueno, también, la institución, lo que es UVAC, me consolidó como un agente de cambio para mi entorno, ¿sí? Sí me puedo presumir, y sí puedo presumir que mi formación y que mi desempeño laboral coincide con lo que es la filosofía de la institución que me formó. Ser un agente de cambio, ¿sí? Y ser un agente de cambio implica también el llevar a la práctica principios éticos que comulgan en gran medida con lo que fue mi formación en el hogar, ¿sí? Entonces, son dos agentes. El tercer agente que influyó o influye en lo que es mi ruta hacia el éxito, ¿sí?, pues es la institución que me acogió laboralmente, Universidad Montrer, ¿sí? Aquí me permitieron llevar a la práctica los conocimientos de los que me dotó la UVAC, me permitieron aquí aplicarlos a un entorno, ¿sí?, a un entorno en donde asumes el compromiso de formar individuos y de replicar lo que tú eres, ¿sí? Entonces, yo me siento muy contenta y muy orgullosa de llevar un grano de lo que fue mi formación profesional, llevarlo también a mis alumnos, porque sí se replica, muchachos, sí se transmite, ¿sí? Y bueno, también aquí he tenido el apoyo y sobre todo me han dado la confianza
de arrancar nuevos proyectos, independientemente de los riesgos que estos impliquen. Entonces es algo que agradezco también a mi entorno de trabajo, así como que han consolidado también aquellos conocimientos que adquirí en el aula, se han consolidado en la práctica en esa institución. Entonces son los 3 elementos, muchachos, que han constituido o que han influido en lo que yo soy ahora, en lo que yo soy ahora como profesionista, en lo que yo estoy haciendo como docente y en lo que estoy haciendo para una institución de educación.